Bienvenidos a una clase más de Base de Datos 1. Continuamos con el tema Estructura Básica del Lenguaje de Consulta Estructurado. En esta ocasión veremos el lenguaje de manipulación de datos. Veremos cómo insertar filas en una base de datos, cómo modificar ciertos valores en algunas columnas que sean requeridos, también cómo eliminar una fila o filas en una tabla con los datos que ya no necesitemos, así como recuperar información relevante de la base de datos. Una de las operaciones que podemos realizar en la base de datos es la inserción de registros. La forma más directa de insertar una nueva fila en la tabla es mediante la sentencia insert. En la forma más simple de esta sentencia debemos indicar la tabla a la que queremos añadir filas y los valores de cada columna. Las columnas de tipo cadena o fechas deben estar entre comillas sencillas o dobles. Para las columnas de datos numéricos no es imprescindible que vayan entre comillas, aunque también puede estarlo. Por ejemplo, para insertar una fila en la tabla persona, decimos insert into. Esta siempre va a ir en estas palabras claves. Luego el persona, que sería el nombre de la tabla. Values, que siempre va a ir también esta palabra. Y entre paréntesis van los valores para cada columna. Juan López, que sería para el nombre de la persona, separamos con coma el valor de cada columna y luego va la fecha de nacimiento. El formato de fechas es año, mes, día y así sucesivamente especificamos los datos para cada fila que querramos insertar. Otra opción que tenemos para realizar inserción es indicar una lista de columnas para las que se van a suministrar los valores. A las columnas que no se nombren en esta lista se les asigna el valor por defecto al momento de crear la tabla. Esta forma además permite usar cualquier orden en las columnas, con la ventaja con respecto a la forma anterior, de que no necesitamos conocer el orden de las columnas en la tabla para poder insertar los datos. Tenemos el ejemplo para insertar filas en la tabla persona. Especificamos el nombre y fecha de nacimiento, que son los atributos. Luego de haber especificado las columnas, va la palabra clave values y luego va el valor que va a tener cada columna. Debe de ir en el orden, nombre y fecha. Lo mismo para insertar en ciudad. Especificamos que vamos a insertar valores en las columnas de nombre y población y luego especificamos el valor para cada uno de ellos. También, si una columna permite valores nulos o tiene un valor por defecto, podemos omitirlo en la instrucción. Por ejemplo, en la tabla persona, omitimos la fecha de nacimiento, solamente vamos a insertar el nombre de la persona, que sería Juan López. Igual en la ciudad, solamente vamos a definir el valor para la columna nombre. También podemos hacer inserciones múltiples en una sola instrucción, separando cada conjunto de valores por una coma. Por ejemplo, en la tabla persona vamos en una sola instrucción. Por ejemplo, en la tabla persona, en una sola instrucción, vamos a insertar dos filas. Especificamos el nombre, la fecha de nacimiento, que serían las columnas para las cuales vamos a proporcionar su respectivo valor. Entre paréntesis irían los valores para cada fila. Tenemos a Juan López y la fecha de nacimiento. Luego separamos con coma, abrimos paréntesis y van los valores para la segunda fila, que sería para María Gómez y su respectiva fecha de nacimiento. Si quisiéramos insertar otra fila, pues separamos con coma, abrimos y cerramos paréntesis y definimos el valor para cada columna. Otra de las operaciones que podemos realizar es la actualización de registros.
Con esta operación podemos modificar valores de las filas de una tabla usando la sentencia update. En su forma más simple, los cambios se aplican a todas las filas y a las columnas que especifiquemos. Por ejemplo, si queremos modificar los datos de una persona, empezamos con la palabra update, el nombre de la tabla, la palabra sec, seguido del nombre de la columna junto con su nuevo valor. Nombre igual a Juan Carlos López. Si hay más de una columna que se va a modificar el valor, separamos con coma, luego iría la columna fecha de nacimiento igual al nuevo valor que tendrá esta columna. En la práctica esto es muy raro que se requiera y por lo general se necesitará especificar una condición para indicar qué registros queremos que sean afectados. Diríamos update persona, sec, nombre igual a Juan Carlos López, la fecha de nacimiento igual a 1985, 0412, where, que sería la condición, donde nombre igual a Juan López. Ahí especificamos cuál es la fila en la cual vamos a modificar los datos. También podemos actualizar el valor de una columna en función del valor que ya tenía previamente. Por ejemplo, update ciudad, sec población, igual al valor que tiene población más 1000. Si población, el valor que tiene almacenado es de 4000, pues a 4000 le sumamos 1000. Y también especificando una condición, diríamos que vamos a modificar la población donde el nombre de la ciudad sea igual a Danlí. Update ciudad, sec población igual población, que es el valor que está guardado, más 1000. Where nombre igual Danlí. Ahí especificamos cuál fila es a la que le queremos modificar el valor de población. Tenemos la operación para eliminar los registros, en el cual utilizamos la sentencia delete. La sintaxis es muy parecida a la de la operación update. Por ejemplo, delete from persona, aquí ya especificamos una condición donde el nombre sea igual a Juan López. Igual si queremos eliminar el registro de Danlí, diremos delete from ciudad where nombre igual Danlí. Con esto eliminamos la correspondiente fila que cumpla con la condición. El borrado de datos es una operación muy delicada, por lo que siempre se debe de manejar con mucho cuidado. No se debe de confundir la operación delete, que borra los registros de una tabla, pero no la tabla. Es decir, que vacía la tabla. Con la instrucción drop table, que elimina la tabla completa junto con los datos de la misma. Con el delete nos queda la estructura de la tabla. Cuando queremos eliminar todas las filas de una tabla, utilizamos la sentencia delete, sin condiciones. Sin embargo, en MySQL existe una sentencia alternativa, el truncate, que realiza la misma tarea de una forma mucho más rápida. La diferencia es que delete hace un borrado secuencial de la tabla fila por fila, pero truncate borra la tabla y la vuelve a crear vacía, lo que es mucho más eficiente. Entonces, para eliminar la tabla persona, especificaríamos truncate persona y así la tabla que deseemos eliminar. Otra de las consultas que podemos realizar sobre la base de datos es la recuperación de los datos en sí. Para consultar los registros en una tabla utilizaremos la instrucción select, que en su forma más básica solo necesitamos indicar que queremos ver todos los registros de una tabla. Por ejemplo, si queremos ver todos los registros de la tabla persona, escribimos la instrucción select asterisco from persona. El asterisco indica que vamos a recuperar todos los atributos de esa tabla.
La instrucción SELECT es la instrucción más compleja del lenguaje de consulta estructurado, ya que esta nos permite manipular como queramos que se muestren los datos y por esa razón veremos con más detalle en las próximas clases. Veremos el ejemplo de cómo realizar la inserción de datos en la base de datos que hemos estado utilizando durante el desarrollo de la clase, que es la base de datos Mi Tienda. Para realizar la inserción en la relación cliente, la instrucción sería insert into cliente. Especificamos los atributos para los cuales vamos a especificar valor, que serían nombres, primer apellido, segundo apellido, dirección y teléfono. La primera fila quedaría, para la primera fila los valores serían Carla María, que corresponde a nombres, Ardón, primer apellido, Barrio, segundo apellido, 254 Avenida Norte, el valor para dirección, y el teléfono 2763-2458. La segunda fila, nombres Nancy, primer apellido Bonilla, valor para segundo apellido es nulo, para dirección el valor es 25 Ave, abreviación de avenida, 9. Y el teléfono 2763-2356. Y así sucesivamente hasta insertar los valores para todos los clientes. Recordemos que la columna código cliente la hemos definido como autoincrementable, por lo cual no es necesario especificar su valor. Para insertar en la relación empleado, especificamos los atributos para los cuales vamos a proporcionar un valor, que sería nombres, primer apellido, segundo apellido, puesto, fecha de nacimiento, fecha de ingreso, dirección y sueldo. Al haber definido los atributos, pues va la palabra values y luego va el valor para cada atributo de cada fila. El valor para la primera fila de empleados sería Andrew, que corresponde a nombres, López primer apellido, Martínez segundo apellido, vendedor para puesto, la fecha de nacimiento 1982-02-18, fecha de ingreso 2012-08-14. Recordemos que el formato es año, mes, día. La dirección 11.120 Ave Los Laureles y el sueldo 10.000. En la segunda fila, Nancy Gómez, para nombres y primer apellido, el segundo apellido tiene nulo. El puesto es vendedor, está la fecha de nacimiento, su respectiva fecha de ingreso, dirección y sueldo. Y así sucesivamente para todos los empleados de la tienda. Con la columna número de empleado es similar a la de relación clientes, ya que se ha definido como autoincrementable, entonces no necesitamos especificar el valor para esta columna. Para insertar las filas en la relación teléfono-empleado, definimos la instrucción insert into teléfono-empleado, entre paréntesis, el nombre de las columnas, número empleado, teléfono, values. Luego definimos el valor para cada fila, el valor para el número de empleado y para teléfono. La primera fila, el valor para el número de empleados sería 1, para el teléfono 2763-7893. Para la segunda fila, número de empleado 1, número de teléfono 9845-1236. El número de empleado de esta relación no puede ser autoincrementado, ya que cada número de empleado registrado en esta relación debe de existir primero en la relación empleado. Es por eso que debemos de ir insertando manualmente el número de empleado. Aquí se verifica una de las restricciones que se deben de cumplir cuando hay claves foráneas, que para poder ser utilizado debe de existir en la otra relación a la que se hace referencia. Para insertar en la relación venta, la instrucción siempre la empezamos con insert into, el nombre de la relación, seguido de los atributos. Número de factura,
fecha de venta, número de empleado, código cliente, seguido de los valores. La primera fila, el valor para el número de factura es 10-00001. La fecha de venta, 2012-0831. El número de empleado, 1. Y el código de cliente, 1. Para la segunda fila, número de factura, 10-00002. Fecha de venta 2012-0831, número de empleado 2, cliente 2. Y así sucesivamente para cada fila. Esta relación es similar a la anterior. Y la relación producto, detalle, venta son similares a las que ya hemos visto anteriormente. El valor para los atributos que hemos definido como autoincrementable, omitimos el valor. El ejemplo de la inserción para la relación producto y el ejemplo para la inserción detalle-venta. Estos han sido los ejemplos de cómo realizar inserciones en una tabla, cómo eliminar esos datos, cómo actualizar el valor de las columnas que decíamos y también cómo recuperar la información de la base de datos. Continuamos en la próxima clase con operaciones sobre conjunto.